y su impacto. Estos temas son sumamente relevantes para nuestro país, especialmente en vista de las noticias que indican que numerosas regiones se deberán enfrentar nuevamente al desafío de intensas lluvias el 2024. El día de hoy vamos a iniciar con la primera charla denominada Biodiversidad marina y cambio climático. Para iniciar esto, invitamos al estrado a la doctora María Rivera, quien es directora del sitio acuícola de Cayetano, docente de la Facultad de Ciencias e Ingeniería, a dirigirse al público para brindar unas palabras de bienvenida, para quien pido recibamos con aplausos. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Gabriela, por la introducción. Agradezco su presencia. Me complace mucho ver que hay muchos interesados en este tema. Como decía Gabriela, este es un aspecto importante a tomar en cuenta por todas las implicancias, el impacto que este cambio climático, el fenómeno del Niño, tendría sobre no solamente la parte ambiental, sino también sobre la parte productiva, los desastres que ocurren en diferentes partes del país, algunos ocasionados por lluvias fuertes, en otros sectores ocasionados por sequías que realmente involucran también este impacto negativo sobre la economía de nuestro país. Por tanto, creo que debemos estar muy alertas y debemos conocer cuáles son esas implicancias para poder apoyar al público, apoyar a las autoridades locales, regionales y ver cómo podríamos mitigar estos aspectos. Y yo doy las gracias a todo el grupo de profesores de la Facultad de Ciencias e Ingeniería y del CIDIS que han estado trabajando para la elaboración de este programa que tendrá múltiples charlas y finalizaremos este ciclo en el mes de diciembre. Muchísimas gracias y doy por inaugurado este ciclo de conferencias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Rivera. En esta oportunidad conoceremos un tema que también se va a dar en la charla de hoy, que es la biodiversidad marina. Por eso hoy nos acompañan dos investigadores de Cayetano que tienen amplia experiencia en este tema. Por un lado, el doctor Yuri Hooker y por otro lado, la doctora Susana Cárdenas. Yuri es especialista en biodiversidad acuática, en evaluación de recursos hidrobiológicos, es consultor ambiental, desarrollador y evaluador de documentos de gestión, productor y director de documentales marinos, fotógrafo, camarógrafo de superficie y submarino. No sé si olvidé algo, Yuri. Ya, faltaba eso. Por favor, Yuri, adelante. Y sí les recuerdo a ambos que tienen 35 minutos para la exposición. Gracias. Yuri. Un gusto poder inaugurar este ciclo tan importante, pues porque estamos viviendo en realidad un momento histórico en el clima del planeta. Pues estamos viendo ya hace varios años la incidencia del cambio climático ya de manera mucho más agresiva de lo que lo hemos visto antes, y en este momento se ha unido con un evento El Niño, ¿no? Recordemos que el Niño es un evento recurrente, pero que no tiene un ciclo marcado, puede variar de pocos años hasta en 15 años su aparición, pero se tiene registro de El Niño por lo menos de hace 5.000 años, ¿no? Y esto se encuentra en los basurales de las culturas prehispánicas, que de la costa central, sur, que tienen, por ejemplo, en los basurales se encuentran conchas y escamas, huesos de peces típicos de aguas frías, pero cada cierto tiempo hay una capa de basura orgánica de especies tropicales, ¿no? Entonces eso nos indica pues que este evento ha sido recurrente y hasta, lo seguimos viviendo.
Bien, hace un par de días me dijeron si podía exponer con algún tema relacionado al ambiente y la diversidad, y justo estoy preparando una pequeña publicación sobre observaciones que hemos realizado en la Reserva Nacional de Paracas sobre el niño, ¿no? Los indicadores biológicos son aquellos organismos que, como su nombre nos dice, nos van a indicar algo que está ocurriendo en el ambiente, ¿no? En este caso, nosotros, por ejemplo, conocemos muy bien a las comunidades biológicas, tanto en peces e invertebrados, del litoral bañado por la corriente del Perú. Pero ¿qué ocurre? Que cuando hay un calentamiento en el mar, empiezan a llegar especies que no pertenecen al lugar, ¿no? Ustedes recuerdan el año 2017 que hubo un calor inmenso y bueno, y se dijo que era el niño costero, ¿no es cierto? Pero para los que trabajamos en biodiversidad, o sea, sí, fue un calentamiento, le pueden poner el nombre el niño, que personalmente no estoy de acuerdo, pero no fue un niño. O sea, ¿por qué el fenómeno, el evento del niño se llama el niño? Por la entrada inusual de aguas cálidas desde el Ecuador hacia la costa peruana. En el 2017 no ocurrió eso. Solamente la corriente del Perú se detuvo y lo que yo le digo, ocurrió el efecto piscina. Ustedes no sé si alguna vez les ha tocado llegar primeritos a la piscina cuando nadie se ha metido, meten la mano y arriba está calientita y cuando se tiran abajo está helada, ¿no? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Esa piscina ha estado en el sol, no se mueve, se forma una termoclina, se calienta la parte superior, pero abajo se mantiene frío. Y eso es lo que pasó en el mar peruano. No entraron aguas ecuatoriales, se mantuvo así. Ahora, ¿y cómo puedo yo afirmar, al menos en el litoral, que no entraron aguas ecuatoriales? Porque no apareció ni un solo indicador de aguas ecuatoriales, o sea, ni una sola especie ecuatorial. Entraron sí oceánicas, ¿no? Como el agua se calienta, ya no hay esta barrera de temperatura y las oceánicas pueden entrar hacia la costa, pero no llegaron las ecuatoriales. En el año 98 hizo una publicación parecida a la actual, y justamente hicimos el seguimiento de lo que estaba ocurriendo en Pucusana. Y vimos a las ecuatoriales, o sea, calentó el mar y vimos a las especies ecuatoriales desde pequeñitas empezar a crecer. Ellas llegan con la corriente ecuatorial del sur, que como ya la corriente del Perú o corriente Humboldt no empuja, esta corriente, en vez de desviarse en puntillescas hacia el Ecuador y hacia el Pacífico Central, pues ingresan a la costa peruana trayendo huevos y larvas de peces e invertebrados, ¿no? Principalmente peces, invertebrados no hay no se les ve tanto fijarse. Lo que ha ocurrido ahora es algo muy parecido y lo que vamos a presentar es un poquito esos resultados. Bueno, esta imagen le he puesto porque estamos en el mismo mes, un año después. Durante casi 5 años hemos vivido un evento de La Niña, es decir, el mar peruano estaba más frío y bueno, y en realidad buena parte del Pacífico está mucho más frío de lo normal. Estos colores son anomalías térmicas, es decir, cuánto sobre el promedio histórico está más caliente o está más frío, ¿no? Entonces, si nosotros vemos toda esta parte celeste, quiere decir que de los registros históricos, el mar por muchos años lo hemos tenido más frío de lo normal. Miren, esto es en diciembre del año pasado, se va como que calentando ligeramente, pero sigue anomalía negativa, y acá empieza a calentarse algo, ¿no? Se va calentando, y miren, ya en febrero, marzo, aún hay un poquito de agua fría arrinconada en la costa, pero ya empieza a haber un calentamiento, un niño costero.
Y acá una zona muy intensa, pues con el famoso ciclón Yaku, ¿no? Que deben de recordar con todas las tragedias. Y a partir de ahí se empieza pues a calentar, ¿no? Miren, esto ya es enero, febrero, marzo. Tengo que contar porque soy disléxico, nunca sé qué mes viene después del otro. Pues enero, febrero, marzo. Y aquí ya tenemos pues cómo nace el niño. Primero como un calentamiento local y luego ya empieza a hacerse un calentamiento en todo el Pacífico y finaliza siendo un niño global, ¿no? Algo importante que les quiero mostrar acá. Si ustedes ven, la costa aquí está fría, ¿no? Miren, iniciando en marzo. Y hay un calentamiento local entre Ecuador y Perú, pero no hay ingreso de aguas cálidas al sur. Si nosotros nos metemos a bucear en esa época, incluso en el mes que viene, vamos a encontrar todos los animalitos de aguas frías en la costa peruana. Pero cuando ocurre esto, ya la corriente del Perú simplemente se relajó y fue dominada por las aguas calientes. En este momento ya la corriente ecuatorial empieza a entrar a la costa y en este momento empiezan a llegar todas las larvas, los juveniles de organismos que los hemos visto ya bastante más grandes en julio. Bueno, y aquí un poquito, o sea, el mismo mes en diferente año, ¿no? Para que lo tengan ahí bien graficado, cómo puede cambiar de un año al otro todas las condiciones oceanográficas en el mar. Pero bueno, vamos a la parte en donde yo trabajo, que es debajo del mar, ¿no? Hicimos una expedición en julio, durante 10 días, 8 días efectivos de trabajo en Paracas, lo hicimos con Oceana, para hacer imágenes, videos, pero aprovechamos de tomar información, ¿no? Algo que nos llamó la atención, especialmente en lugares donde hay ensenadas o bahías, donde antes habían praderas de macrocistis, estas algas pues que llegan a medir más de 12, 15 metros, que gran parte de ellas estaban quemadas. Es algo que también lo vimos en el 98, bueno, en el 97, 98, en Pucusana, ¿no? La macrocistis es una de las algas a las que le afecta más rápido el calor. En algunos sectores hemos encontrado así todas muertas, en otros estaban las algas en pie, pero todas agujereadas, ¿no? Entonces empiezan a tener fallas fisiológicas y empiezan a deshacerse las hojas hasta finalmente quedar palitos, ¿no? Las temperaturas que registramos en esas fechas fueron entre 19 y 21, generalmente 20, 21, en algunos lugares en más abiertos 19, pero aún así para este mes estamos hablando de 5 a 7 grados más cálido de lo que debería estar, ¿no? Hay mucho trabajo, mucha investigación, publicaciones sobre lo que ocurre a nivel macro, ¿no? Pero hay muy poca información de lo que ocurre directamente en estas comunidades litorales, ¿no? Y por eso la importancia de poder registrarlo. No me he dado tiempo de poner los nombrecitos a todos los peces, pero aquí les muestro las especies tropicales que hemos podido registrar en Paracas, ¿no? O sea, nosotros vemos esas fotos y uno le dice, ¿y dónde es? Uno inmediatamente dice, pues Piura, Tumbes, ¿no? Pero no, es Paracas. Aquí nos da un poquito el indicio, ¿no? Es un pez mariposa, atrás un pedazo de alga parda y una pintadilla, ¿no? Entonces, usualmente en años normales, esas especies nunca se encuentran, pero ahora están conviviendo. Lo que ocurre es que en esta etapa hay especies de aguas frías que aguantan o soportan un tiempo las aguas cálidas, ¿no? Porque son eventos que pueden ocurrir, pero ingresan también estas especies que no son todas las tropicales, son aquellas tropicales que pueden soportar aguas ligeramente más frías que las que existen en su ambiente de distribución normal, ¿no? Bien. Y estas especies, exceptuando esta de acá, también las hemos registrado casi todas en Pucusana en el año 97-98.
Estos son un par de gobios, el Tripnus dali, que vive en rocas, en pequeñas grietas, y este es uno que vive en fondos arenosos, debajo de cuevas. Donde hay una cuevita con un fondo arenoso, ahí le gusta vivir a esta especie, ¿no? Bueno, John Randallia nigrostris y Ketodon uberalis. Otro indicador también clásico cuando entran aguas tropicales es el Spheroides lobatus, un pez globo. Y ojo que todos estos especímenes, todos son juveniles pequeños, ¿no? Que tienen 3, 4 meses, pero en el mar los juveniles generalmente crecen muy rápido en los primeros meses para que no se lo coman los depredadores posiblemente, y ya luego empiezan a ralentizar. Este de aquí es un pequeño lenguado, Botus, ¿cómo te llamas? Ahí se me fue el nombre ahora. Es un lenguadito pequeñito, también tropical, es muy común, por ejemplo, en manglares, pero que también aparece en esta época. Y una especie que es un clásico cuando calienta el agua, es el que le dicen jode jode o San Pedrito, que son unos lábridos que no muy grandes, unos 25 centímetros, 30 centímetros, pero llegan sus larvas en grandes cantidades. Todo Paracas está lleno de estos pececitos por todos lados, ¿no? El Apogón pacifici, el pez cardenal, un pez de preferencias nocturnas, también en el día se les encuentra en cuevas, que también abunda de gran manera. En Paracas hay algunos lugares que los consideramos como lugares o localidades refugio, que es un tema bien interesante también con los ¿cómo se llama? Con los indicadores. Lo que ocurre es que cuando entran aguas cálidas, como está ocurriendo ahora, llegan todos estos pececitos, están un par de años, 3 años, se acaba el niño y gran parte de ellos empiezan a enfermarse por el agua muy fría y se mueren. Pero hay sectores en la costa peruana donde hay bahías que son muy cerradas, donde la temperatura de manera normal son 4 o 5 grados más altas que en los alrededores, ¿no? Le decimos localidad de refugio porque estas especies que llegan y se asientan en estos lugares cálidos permanecen por muchos años e incluso se terminan muriendo de viejitos, ¿no? Entonces, en el caso de el jodejode Helicoeres dispilus, en Paracas hay algunos sectores donde hay, ¿no? Por ejemplo, en la desembocadura de Laguna Grande siempre están por ahí adultos grandes. Nunca uno ve pequeñitos porque no se reproducen. Son peces que llegaron en algún niño pasado, se establecieron ahí y ahí están y bueno, supongo que van muriéndose, ¿no? Pero cuando hay un evento del niño, ocurren dos cosas, que llegan larvas en gran cantidad, pero los que han sobrevivido y aún permanecen empiezan a tener comportamientos reproductivos, lo cual quiere decir pues que aprovechan estas aguas calientes, se estimulan y también aprovechan de reproducirse, ¿no? Entonces hay algunas especies que hay peces que han venido con la corriente, pero hay algunos que en ese momento empiezan a nacer también acá. Lo que nunca había visto en la costa central son pequeñas barracudas, ¿no? Este es un pequeño cardumen. Cada una tendría pues 15 centímetros, pequeñitas. Cuando las vi de lejos pensé que eran pejerreyes, pero resulta que eran pequeñas barracudas, ¿no? El peje blanco también, estos eran adultos, ellos no han venido como larvas, son adultos que han navegado, han migrado siguiendo la corriente cálida. Igual que el Kyphosus analogus, el bocadulce, este pez también era un adulto, solamente uno, y ellos son peces que nadan mucho, constantemente, pues, y como ha venido solo y no ha encontrado más congéneres con cuál andar porque andan en pequeños grupos, se ha unido
a un cardumen de chitas, de chitas grandes más o menos de su mismo tamaño, ¿no? Entonces ahí nadan todos juntos, tengo videos de todo eso, ¿no? Y estos de acá son jureles. Si bien el jurel es de aguas frías, pues llega hasta Chile sin ningún problema, no es frecuente encontrarlo cerca a la costa y en grandes cantidades, ¿no? Pero ellos en este caso están aprovechando que la costa está más caliente y están entrando hacia el mar, hacia la playa, y los pescadores están aprovechando de pescarlo pues a 200 metros del litoral, ¿no? De los muelles incluso, hay jureles por todos lados. No lo hemos registrado, no lo hemos visto, pero en el muelle también pescadores que están pescando por ahí están pescando bonito, que es lo mismo, ¿no? El bonito no se acerca mucho a la costa, a pesar de ser un pez de aguas frías, pero no tan frías como las que están en la costa, y están un poco más mar afuera, capturando principalmente anchoveta y calamares. Pero en esta ocasión, en varios momentos, nos hemos cruzado con estos cardúmenes de jureles pegados al litoral. Otros peces también registrados, estos son unos pequeños meros, Alcestis inmaculatus, es un juvenil muy pequeñito, ¿no? 5 centímetros tendría. Este es otro lábrido, la vieja, Diplotaenia, no, uy, con tantos nombres, Bodianus eclancheri, ¿no? Que es un pez que crece bastante, pero hemos observado dos juveniles pequeñitos, ¿no? También perdidos entre los choros y las macroalgas, pero ahí están, ¿no? Esta visión también, o sea, esta especie con algas laminariales es tampoco, o sea, nunca se ve, ¿no? Pero ahí están. Y este también es un clásico, es uno de los primeros en llegar. Es Stegastes flavillatus. Es un pez que así de chiquitos son muy coloridos, ya de grandes son verdecitos indiferentes, pero son en todos los niños y en todos los lugares refugio, es la primera especie que uno registra desde chiquitito. Posiblemente hay otros, pero como desde chiquititos son amarillos y azules, iridiscentes, pues desde lejos se les ve, ¿no? Otro también, y es el único invertebrado que hemos registrado, y también es un clásico de los indicadores de aguas ecuatoriales, es el Stenorhynchus debilis, un cangrejo araña relativamente pequeño que también llega con estas aguas. Ahora, cuando hablamos de indicadores biológicos del niño, también hay otro tipo de indicadores que son sumamente interesantes, que son especies propias del lugar, pero que tienen picos de reproducción realmente impresionantes, ¿no? Entonces, cuando nosotros buceamos en estos lugares, por ahí de vez en cuando vemos, por ejemplo, chitas pequeñitas, algunos lugares con pintadillas pequeñas, etcétera, pero es como que lo normal, ¿no? Pero cuando hay un calentamiento, especialmente si entran aguas ecuatoriales, estas especies se estimulan, a pesar de ser de aguas frías, les favorece las aguas cálidas y empiezan a reproducirse y empieza a llenarse todo de miles de juveniles, ¿no? Y este es el caso de la chita, ¿no? Y esto es muy bueno porque en Paracas, donde hemos estado, la chita es una especie que está muy golpeada. Le meten no solamente arpón y la pescan, sino lo peor es que le meten dinamita. También hemos hecho una publicación hace poco sobre el efecto de la dinamita o de la pesca con explosivos en Paracas, y realmente es impresionante cómo desaparece la vida, ¿no? Pero ahora buena parte de Paracas está llena de pequeñas chitas. Entonces, este evento está favoreciendo al repoblamiento de esta especie. Otra especie que hemos encontrado muchísimos juveniles y posiblemente también, porque son pequeñitos, también ha sido favorecido, es la Paralabrax humeralis, la cabrilla, ¿no? La cabrilla común. El pez loro, otra especie muy cazada, porque ellos viven en cuevas, son peces muy confiados y los arponeros los desaparecen, viven en aguas muy poco profundas.
De pequeños son así, muy lindos, muy llamativos, pero cuando ya se ponen grandes empiezan a perder todo lo amarillo, se pone blanquizco y se empieza a llenar de puntos negros, hasta los más grandes son totalmente negros, ¿no? Comen principalmente choros en superficie y pues a más de 15 metros es muy difícil verlos, por eso están bien al alcance de los cazadores y parece que su reproducción es muy lenta, pero cuando hay calentamiento empiezan a aparecer también juveniles por todos lados, ¿no? La pintadilla ha sido impresionante, yo nunca había visto tantas pintadillas juntos, todo Paracas está llena de pintadillas así pequeñitas, bueno, también aparentemente han sido favorecidas. Bueno, el jode que ya les comenté que los que aún se mantienen como recientes se reproducen. Y otro indicador que es fundamental y cualquier buzo le va a decir, ¿no? Por ejemplo, a cualquier buzo le dicen, oye, lo del 2017 fue un niño. No, no ha sido un niño. ¿Por qué? Porque no se reprodujo la concha abanico. Es más, en el 2017 las conchas abanico andaban todas flacas, ¿no? A pesar que el mar estaba muy caliente, todos los cultivos se cayeron porque los animales estaban en un estrés térmico, porque el mar no se movía, o sea, estaba caliente y con poco oxígeno. Cuando entran las corrientes ecuatoriales, entran con oxígeno, ¿no? Entonces, entonces, en el 2017, nada, ni una. Se empezaron a morir las conchas de abanico. En cambio, ahora también en todos los bancos naturales está llena de conchitas de 1 centímetro, 2 centímetros, la más grande es 3 centímetros, ¿no? Pero también así llena, ¿no? Entonces, un buen indicador de aguas ecuatoriales. Y bueno, ahí voy a agarrar un poquito el tema aquí de mi compañera, porque también, pues, como biólogos no podemos dejar de observar, ¿no? Esta es isla Ballestas en años normales, y vemos, pues, acá manchas de aves guaneras, principalmente guanayes, por decenas de miles, ¿no? Ahora que hemos estado en julio, ni uno, ni un guanay, ni un piquero. Piqueros, habían unos que otros en los acantilados, pero no en las pampas. Pelícanos, ni uno. Habían pelícanos, como siempre, pidiendo comida en los puertos, pero impresionante, nunca había visto las islas totalmente peladas. Los únicos que han quedado son los zarcillos, ¿no? Y pero aún así, los zarcillos, estuve en junio en Tumbes, y Tumbes estaba lleno de zarcillos, ¿no? Incluso, bueno, habían algunos muriendo, recurseándose en lo que sea, y he visto, tengo videos de una cosa impresionante, de zarcillos comiendo grillos, ¿no? O sea, es tal la angustia por comer, que, o sea, nunca me imaginé que un zarcillo, los zarcillos son aves especializadas en comer anchovetas juveniles. Ese es su alimento, ¿no? Súper especializadas. En cambio, en Tumbes, como no encontrarán comida, algunos están comiendo grillos. Y esos son cuando pasa el niño, los que no van a morir y los que van a reproducirse para empezar a repoblar, ¿no? La evolución, la selección natural, pero clarísima. Y bueno, y aquí están los zarcillos, todos los zarcillos que han quedado amontonados porque entró anchoveta juvenil, y salieron las lanchas de pisco a pescarlas. No creo que sea para consumo humano porque eran pequeñitas, supongo que las meterán a la harina ilegal, ¿no? Pero los zarcillos estaban ahí pues por miles aprovechando para comer, ¿no? Lo otro, ahí sí, el área de Susana, es los lobos marinos, y esto también fue impresionante. Isla Sangayán tiene una población de entre 10.000, 15.000 lobos marinos, ¿no? Es una de las poblaciones más grandes de lobos marinos chuscos que hay. Esto es lo normal que vemos en una playa, y esto se da pues hasta el fondo del cerro, ¿no? Ahora que hemos pasado por ahí, porque nos fuimos a bucear a la punta, en toda la playa, desde donde acaba la playa en el cerro hasta acá, no habrían más de 300, ya siendo buena gente, 500 lobos. Eso es todo lo que había. ¿A dónde se han ido los lobos de esta lobera tan gigante? No tengo idea, tal vez nos pueda decir Susana, pero no. Los poquitos que hay
¿Quiénes son? Juveniles que nacieron el año pasado, o sea, de un año, unos cuantos bebecitos, paps le dicen, creo, ¿no? Los paps, y nada, no habían adultos, al menos no en esta playa. Ya. En algunos lugares veíamos esto, esos son juveniles, no sé si de un año o 2 años, pero no son muy grandes. Acá vemos un pequeñito que supongo que ha nacido en esta primavera. Aquí un pingüino, hay algunos pingüinos, no muchos, pero hay pingüinos, y uno de su misma edad, pues muerto acá, ¿no? Descomponiéndose. Algunos lobos finos no están en Sangayán, este es en Isla Blanca. Aparentemente ellos sí están en buenas condiciones, de repente están comiendo otra cosa. Y algunos juveniles un poco más grandes, de costado pues, se les ve así, un poquito flacos, pero no mucho, que hay uno ya muerto, descomponiéndose, pero cuando este mismo cambió de dirección, pues es un animal que está bastante flaco, ¿no? No hay anchoveta. Recuerden, cuando el mar calienta, la anchoveta migra al sur, a veces se quedan en algunos bolsones de aguas frías superficiales y el resto se van a mucha profundidad donde no tienen opción, menos si son pues juveniles. Ahora, también este es otro espécimen muy flaco, ese ya de hecho va a morir, pero estaba vivo en ese momento. Mi teoría es que podría ser que estos juveniles ya más grandes sean los sobrevivientes de la gripe aviar, que al estar muy débiles no han podido migrar junto al resto de la manada, pues y al quedarse no encuentran alimento y están en ese estado realmente calamitoso, ¿no? Y bueno, eso era un poquito lo que les quería mostrar. Espero no haberme pasado de tiempo. Gracias. Ahora invitamos a Susana Cárdenas. Susana es directora del Centro para la Sostenibilidad Ambiental, CSA, y del programa Punta San Juan. Es profesora ordinaria auxiliar nombrada del Departamento de Ciencias Biológicas y Fisiológicas de la Facultad de Ciencias e Ingeniería de nuestra universidad. Su investigación se centra en estudios de ecología de poblaciones, ecología trófica, de conservación en depredadores superiores marinos, de la corriente de Humboldt y creo que muchas otras cosas también hace Susana. Susana, por favor, adelante. Te recuerdo que tienes 35 minutos para la exposición. Yo te tomo el tiempo. Ya. La que sí. Desde la primera. Ajá. Ahí está. Listo, bueno, muchas gracias, perdón, muchas gracias, sobre todo por la invitación y por esta excelente iniciativa, porque como se ha mencionado, la verdad es que estamos ante un evento histórico sin precedentes, por el mismo que, pues, como ya mencionó Yuri, el niño con cambio climático es realmente algo de lo cual creo que tenemos que aprender muchísimo para ver qué acciones de manejo podemos recomendar para ayudar a todas estas especies. Algunas se benefician, otras no tanto. Yo hoy día voy a hablar de casos de estudio en depredadores superiores marinos peruanos, que es bueno, mi especialidad, los actuales, y contar, inicialmente esto se iba a llamar cuentos cortos, pero porque he tratado de rescatar varios casos de estudio para contarles diferentes ejemplos de lo que ya se ha ido observando con el niño, utilizando los depredadores superiores marinos como punto de enfoque, ¿no? A ver, primero. ¿Me puede poner en modo presentación para...? Ahí está. Bueno, para pasar rapidito, solamente para poner en contexto lo que es nuestro ecosistema marino, sabemos que estamos en un lugar que en momentos normales, en condiciones normales, es altamente productivo. Somos reconocidos mundialmente por tener una gran biomasa de peces pelágicos como la anchoveta, ¿no? Que es gran parte, además forma gran parte de la economía peruana, y es una presa importante de estos depredadores. Y hay unas características que han sido mencionadas ya, que son la termoclina y la oxiclina,
que es el límite, digamos, vertical que va dividiendo los hábitats marinos, ¿no? Entonces acá tenemos una vista a lo largo de la profundidad en la columna de agua y vemos que la oxiclina es una barrera física la cual está, en la cual, digamos, las presas en las cuales, de las cuales se alimentan los depredadores superiores, digamos que es muy importante porque toda la anchoveta y todos los peces que dependen del oxígeno van a estar en la capa superior. ¿Qué significa esto? Que normalmente en una condición en la que tienes una termoclina y una oxiclina somera, como depredador, como un animal que tiene que bucear para obtener su alimento, normalmente no tendrías que hacer tanto esfuerzo para conseguir tu alimento. Entonces eso limita la extensión del hábitat vertical, como podemos ver acá, esta zona roja. Y bueno, la plataforma continental, la batimetría también es algo muy importante en la costa, ¿no? Que genera diferentes hábitats marinos donde van a alimentarse estos depredadores. Y acá solo quiero aprovechar para enseñarles dónde está Punta San Juan en el mapa del Perú, porque ese es el lugar del estudio en que me voy a enfocar y les voy a contar varias historias de ese lugar. Y en ese lugar la plataforma es bien angosta. Esta parte como azul clarita o celeste es la plataforma continental y en San Juan es bien delgada. Entonces, en teoría, bueno, en esta zona tenemos un hábitat además altamente productivo, tenemos un afloramiento persistente, vientos persistentes y ha sido reconocido, está cerca Paracas, todo esto también, esta celda de afloramiento afecta de manera positiva, ¿no? En años normales, toda la zona de Paracas, tenemos una parte de la dorsal de Nazca, justamente cada monte submarinos que están haciendo zonas de afloramiento. Entonces, todo eso atrae presas y presas de las cuales dependen estos depredadores. Como ya explicó Yuri, tenemos normalmente, ¿no? Estos ciclos del niño y también de la niña, fases cálidas y fases frías que ocurren naturalmente, cíclicamente en este lugar del mundo, ¿no? Cuando tenemos un niño, aumenta la temperatura superficial del mar, aumentan los niveles del mar por la cantidad de calor que hay en las masas de agua y la termoclina y la oxiclina se profundiza, ¿no? Entonces tenemos más agua cálida ocupando los primeros metros de la columna de agua. Y en la niña pasa lo opuesto, ¿no? Son condiciones más frías y justamente ocurre lo opuesto. Pero bueno, ¿qué está pasando además con el calor en los océanos, ¿no? Nuestra actividad humana está, sí, hay bastante, digamos, emisiones de carbono y se está generando o botando un montón de energía al ambiente, ¿no? Y gran parte de esta, la gran mayoría, es absorbida por el mar. Acá tenemos en azul, ¿no? La cantidad de calor que ha estado absorbiendo el mar en los últimos años, desde más o menos mediados de los 70s. En rojo está lo que es absorbido por la Tierra. Entonces, desde ya, digamos que el mar tiene o los océanos tienen este contenido de calor, ¿no? Pero a su vez, digamos, esto ya lo estamos viendo, el cantidad de calor que está en el mar a nivel de anomalías, ¿no? Cada año, cada década, esto ha ido creciendo y creciendo y creciendo, ¿no? La cantidad de calor que está siendo almacenado en el mar está en una tendencia positiva y esto de acá puede tener efectos en el clima actual, ¿no? Por eso, en el caso del cambio climático en los océanos, sí se está viendo que es un tema de calentamiento, ¿no? Calentamiento en los mares en general. Entonces tenemos proyecciones de esta era de calentamiento, ¿no? Que están vinculadas a las observaciones climatológicas y se han hecho modelos y bueno, todos los modelos, hay diferentes escenarios, pero indican que cada vez más esto va a seguir calentando los hábitats marinos, ¿no? Y esto de acá repercute en el fitoplancton, en el zooplancton, es decir, en los diferentes niveles de la red trófica marina, ¿no? Estos son proyecciones hechas para el sistema de Humboldt acá en Perú hasta el 2100, que tenemos caídas en fitoplancton, ¿no? En las comunidades de diatomeas y de zooplancton también. Entonces, eso conlleva a que esas fabulosas presas, por ejemplo, la anchoveta, que también es preocupación económica para el país,
también tiene una proyección a caer, ¿no? Pero ahora, bueno, entonces vamos, ese es un poco el contexto, ¿no? ¿Qué está pasando en el mar? Y ahora los voy a llevar a contarles esas historias cortas sobre los depredadores superiores a Punta San Juan, que es el lugar donde, bueno, yo he estado realizando investigación. Es una península en la costa sur del Perú que está localizado, como ya les expliqué, en ese lugar bastante productivo, y tiene esta peculiaridad que tiene un muro de cemento que la aísla de las perturbaciones en tierra. Es un lugar que se han hecho varios esfuerzos de conservación desde los 40 hasta la actualidad entre el Estado y la universidad a través del programa Punta San Juan, que está dentro del Centro para la Sostenibilidad Ambiental, para poder mantener este lugar conservado, porque es un refugio bien importante para depredadores superiores marinos. Entonces ahí vamos a enfocarnos bueno, hay las 2 especies de lobos marinos, como pueden ver en la fotografía desde el dron, una población importante de aves guaneras, y también ha sido históricamente lugar donde hay una colonia bastante grande de pingüinos de Humboldt del Perú. Entonces, vamos con nuestro primer caso, el sube y baja con el niño. Entonces, esta de acá es sobre la serie histórica que tenemos en lobo marino fino, en una playa reproductiva que tiene una buena serie de tiempo, ¿no? Había observadores en esta playa por muchos años, y acá esta línea de tiempo va desde 1984, y en el eje Y vamos a ver el número de lobos marinos finos y cómo ha ido variando. Entonces, cada puntito acá es un censo a lo largo del año o la temporada reproductiva. Cuando vemos una raya así es porque, bueno, empezamos con cerca de 500 lobos al inicio de la temporada reproductiva, todos llegan, nacen los cachorros y tenemos más de 1000, ¿no? Entonces podemos acá enfocarnos en los máximos y vemos que en los 80s hay, pues, ¿no?, más de 1000 lobos, cerca de 1200. En los 90s los números bajan, sabemos que hubo una dispersión de animales marcados que se fueron hacia el sur. Pero el problema fue ¿no? Como Yuri también ya mencionó, en el 97 tuvimos un niño bien fuerte que causó problemas bueno, hizo que justamente los lobos marinos, las aves y varias especies más se dispersen o mueran, justamente en búsqueda de otros lugares o fuentes de alimento. Y esto pasó con este grupo de lobos marinos finos, ¿no? Simplemente ya se retiraron todos de San Juan. Después de eso quedó en cero, ¿no? O sea, no, por ahí llegaba algún macho, pero muy pocos animales. Este efecto no solamente fue con el lobo marino fino, sino también en el lobo marino chusco y el pingüino de Humboldt y otras especies más. Las reducciones no solo ocurrieron en San Juan, sino en todo el Perú, y fueron reducciones entre el 75 y el 85% en la población, y haciendo que después de ese evento, muchas de estas especies fueron categorizadas en peligro de extinción, ¿no? Porque los números poblacionales bajaron drásticamente. Felizmente, San Juan continuó siendo conservado, lo cual es importante porque cualquier cosa ha podido pasar, ¿no? Normalmente se hacía un hotel o un resort, porque había un área despejada de playa, pero esa conservación, conservar el hábitat que ha sido utilizado históricamente por estas especies es importante, porque son muy filopátricas, es decir, son fieles a sus sitios y regresaron, ¿no? Tomó unos 5 o 6 años, pero pudieron regresar, ¿no? Entonces eso, claro, no, lobo contento, biólogo contento, programa contento, ¿no? Y acá solo para mostrar unas fotografías, para que no piensen que esos son solo datos que hemos colocado ahí, son fotografías de un punto de la playa. Este es el acantilado, todos estos son los lobos, ¿no? Hasta acá está el intermareal, una foto un poco antigua de inicio de los 90s. Esta es la misma zona, ¿no? Después del niño. Desde ahí por el 2008, me parece, ya empiezan, ¿no? Empiezan los lobos a regresar, y eso fue en el 2015, ya cuando regresaron a ese sitio. Entonces, solo decir que los sitios históricos, los sitios de reproducción, tener data histórica y saber cómo los animales han utilizado ese lugar es súper importante para tomar medidas de manejo. Esas recuperaciones de las que hablé acá con el lobo fino ocurrieron también en el pingüino, también en el lobo chusco. Entonces, bacán, ¿no? O sea, también buenas historias. El tema es que ahora, después de ese 2015, han empezado declives también en estas poblaciones,
¿no? ¿Y por qué? En todos los grupos hemos encontrado algunos declives más fuertes que en otros, hay como más ruido en las series de tiempo y estamos tratando de entender por qué. Entonces acá va otro caso que le puse nuevas corrientes. Entonces, cuando empiezan a disminuir los números de los animales, nos preguntamos, ¿ha habido algún evento de mortalidad? ¿No? Tenemos que estar alertas, detectar eso. Entonces implementamos un sistema de rondas, le llamamos, para que incluía personas con mochilas listos para hacer una necropsia. Entonces, eso es monitorear todas las playas, ¿no es cierto? Y ver si es que hay una carcasa fresca, se puede ir y, bueno, se manda una alerta, se preparan las cosas y si es accesible se puede realizar esa toma de muestras e información de ese cadáver para tratar de entender qué ha pasado. En el 2016 empezó a suceder eso, a través de esas rondas diarias, gracias a nuestros pasantes y personal en campo, se pudo ver que varios lobos marinos empezaron a llegar con anzuelos, con ganchos, tanto desde dentro del cuerpo y en la parte externa, ¿no? Estos de acá ya son los códigos de las necropsias, no he puesto las fotos de las necropsias para no pasar por eso, pero digamos que cada uno de estos animales pues tenía una causa de muerte conocida, que era este gancho, ya sea desgarrando un esófago, un diafragma, o incluso los estómagos. Entonces teníamos, cosa que es rara, una causa de muerte conocida directa, todos los mismos anzuelos, mismo tipo de pesquería, ¿no? Y hablando con nuestros amigos en el puerto, que personal de IMARPE, de Produce, entendimos y nos enteramos que había pues una pesca de perico, que jamás hay en Marcona, ¿no? Y habían muchas embarcaciones. Entonces, ese año, el 2016, hubo un gran número de embarcaciones de espineleras en la zona, y que estaban probablemente pues sobreposicionándose con la zona de alimentación de los lobos, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Por qué esto nuevo? ¿Iba a ocurrir siempre? ¿No? ¿Qué va a pasar con esto? Cuando nos pusimos a mirar la parte ambiental, esto sucedió en febrero del 2016. Entonces, acá abajo, en este último panel, San Juan está en la latitud 15, casi 16. Entonces, acá en febrero del 2016, pues tenemos una condición cálida, ¿no? Estas son las anomalías térmicas, cuando se pone más rojo, más caliente, tenemos ya amarillito, rojo en San Juan. Si vemos los años anteriores, febrero no es esas no son las aguas características, ¿no? De esa zona. Entonces, claro, como bien ha explicado Yuri, o sea, llegan aguas cálidas, traen peces nuevos, traen pesca objetiva nuevo, y con ellos estaban todas las placas de matrícula de Tumbes y Talara frente a Marcona pescando perico, ¿no? Entonces, en una zona de alimentación de lobos y hubo un montón de interacción con anzuelos. Ok, y acabamos con otra historia que se llama el cambio de menú. Entonces, acá, esta es una muestra muy preciada por los biólogos, y en San Juan la queremos bastante porque nos brinda mucha información y es muy fácil de colectar, ¿no? Igual como colectar la feca de tu perro en el parque, pues acá nosotros también hacemos limpieza de playas, mantenemos San Juan limpiecito. Entonces, colectamos las fecas, se segregan las partes duras, se puede entender qué tipos de presas han consumido los lobos marinos, porque se conservan estas partes duras en la dieta, ¿no? Entonces tenemos los otolitos de los peces, que son los huesos del oído medio del pez, pequeñitos, pero cada uno tiene una forma particular, lo cual puede ser identificado a nivel de especie, lo cual es genial, ¿no? Los picos de cefalópodo igual. Y bueno, los cefalotórax de crustáceos, básicamente hasta ahora encontramos solamente de una especie que es la munida. Entonces todo eso se separa y comparamos y eso se va haciendo por años en Punta San Juan. Entonces es un método antiguo, pero lo antiguo no siempre es malo, porque lo antiguo lo puedes seguir a lo largo de muchos años. Entonces ahí te puedes dar cuenta de los cambios, ¿no? Entonces no siempre es como siempre irte por lo tecnológico. Entonces, cuando analizamos la base de datos, nos dimos cuenta que en los años 84, 97, la dieta del lobo fino está básicamente compuesta por 5 tipos de presa. Tenemos, bueno, disculpen, está en inglés, pero el primero es pejerrey, después viene el camotillo, la anchoveta,
cefalópodos, que está en una categoría, y la Samasa, y la categoría de otros. Y el tema es que después del niño, 97-98, solamente esa 95% de la dieta está basado en 3. Entonces, ha habido un cambio en la diversidad de la dieta. Esto no es solamente el niño, ¿no? Acá es un quiebre que hemos hecho antes y después del niño 97-98, pero el niño más pesca, ¿no? Empieza a tener un efecto sobre las biomasas y abundancias que están y que son parte de la dieta de estas especies, ¿no? Y bueno, esta diversidad también puede tener, claro, un impacto sobre los depredadores, ¿no? Y vamos con la siguiente historia, que se llama Carrera de Glotones. Entonces aquí, otra vez, con nuestra fabulosa FECA, lo que se hizo en este estudio fue comparar la composición de la dieta del lobo chusco y del lobo fino, que están bien separados en Punta San Juan, en 2 playas. Muestramos 2 playas reproductivas que son exclusivas de cada especie, entonces no hay manera de confundirse. Se hizo un análisis a lo largo de 4 años con más de 3.000 muestras para tratar de entender qué pasa entre temporadas y entre años, ¿no? Qué tan diferente es la dieta entre estos 2 depredadores, compiten, comen lo mismo, ¿no? Entonces se repitió esa misma metodología y encontramos que acá en verde tenemos a los lobos finos y en azul tenemos a los lobos chuscos, que en los lobos finos la mayoría de la dieta está compuesta por peces y luego por cefalópodos, mientras que en el lobo chusco no más del 90% de la dieta está compuesta por la múnida actualmente en Punta San Juan. Se disgregó esto en especies y se mantienen, ¿no? Los peces están mayormente representados por la anchoveta, ¿no? Tenemos todos los otolitos identificados, pero la verdad es que la mayoría, la representación viene a ser por parte de la anchoveta. Entonces, bueno, por un lado encontramos que estos 2 especies tienen dietas diferenciadas basado en la abundancia de lo que comen. También una historia simpática, ¿no? Lobo chusco y lobo fino separados, pero cuando cada uno de estos brazos o ramas es una temporada de muestreo. Y lo que pasó es cuando uno hace acá metes toda la información, ¿no? Y va por la divergencia, por la diferencia entre las cantidades de cada tipo de presa, ¿no? Se va a armar las 2 ramas diferenciadas de chusco y de fino, fantástico, pero encontramos que había 2 temporadas de chusco acá mezcladas entre los de fino. ¿Qué pasó ahí? Y cuando miré ahí más a fondo qué estaba pasando, habían 2 temporadas en que la dieta de estos 2 animales se parecía muchísimo. Y esa dieta estaba justamente relacionada a una fase cálida en el 2015. En el 2015 hubo otro. Es difícil llamarlos niños, lo mismo que decía Yuri, pero hay fases cálidas, hay fases frías, y ¿no? En el 2015 en Estados Unidos se decía el niño Godzilla, o sea, ese era, ¿no? Y el blob, o sea, el blob, todo eso es parte del 2015, una gran masa también de agua cálida, y en ese momento cambian también las presas, la múnida no está, y la dieta del lobo fino y el lobo chusco se parecen muchísimo. Y eso de ahí es por lo cual, ¿no? Digamos, no fueron diferenciados automáticamente. ¿Y esto qué nos indica? Que puede entonces en condiciones cálidas, pero en mayor competencia entre estas 2 especies, porque no están nuevamente todos los ítems de presa disponibles. Entonces genera las interacciones entre las especies, se estresan, ¿no? Vamos con la siguiente historia. Señales ocultas. Entonces acá, esta de aquí es con el uso de isótopos estables. Entonces, con los isótopos, en el ambiente marino, nosotros podemos analizar el ratio de los isótopos a partir de tejidos, y nos permite entender dónde, un aproximado de dónde en el hábitat marino se han alimentado los animales y de qué nivel trófico han sido sus presas.
En este gráfico lo pueden ver. A mayor delta nitrógeno 15, se interpreta que se ha consumido una dieta de mayor nivel trófico, ¿no? Y a manera que el delta carbono 13 está más cercano a cero, porque esto se expresa en valores negativos, los hábitats son, más cercanos a cero, menos negativos. Los hábitats son más costeros, ¿ya? En nuestro caso serían más cercanos al ventos también. Están más relacionados a mayores niveles de carbono, y acá si son más negativos serán de hábitats más pelágicos. Entonces con eso, bueno, y también apoyándome en referencias, ¿no?, de otros estudios que han utilizado los isótopos estables para caracterizar el ecosistema y la red trófica en Humboldt, pude trabajar con los bigotes de los lobos, porque los bigotes son bien interesantes, son tejidos inertes que tienen los lobos, y que hay varios ya estudios que, si uno entiende primero la tasa con la que crece el bigote, gracias a estudios en cautiverio se ha podido determinar eso, ¿no? O sea, qué tan rápido crece ese bigote, podemos cortar fragmentos y entender qué tiempo representa cada uno de esos fragmentos, ¿no? Así como los anillos en los árboles, así como cuando se hace un core, ¿no? Se saca hielo en los polos, o en los sedimentos, se puede hacer una reconstrucción serial de señales isotópicas de aproximadamente 4 a 6 años en bigotes de lobos marinos. Entonces, bueno, yo hice una hipótesis de que, bueno, los machos iban a tener mayores niveles tróficos y que las hembras iban a estar más cerca a la costa porque tienen que regresar por sus cachorros, y la idea era entender si es que esto había cambiado o no. Entonces, bueno, acá solo un poco de los métodos que expliqué. Los bigotes se cortan, se generan series de tiempo a partir de los bigotes. Cada fragmento de 2.5 centímetros, bueno, o si de 2.5 milímetros representa 30 días, nos dio información de 4 a 6 años, y bueno, hay algunas limitantes, pero digamos que utilizamos estas series de tiempo para entender de dónde se ha ido alimentando cada animal y cada grupo. Pero en la costa, en ese tiempo, los bigotes dieron una serie de tiempo del 2005 al 2019. Yo los colecté en el 2019, 18, en estos años. Yendo para atrás, tenía una ventana de tiempo, entonces pude mirar hasta el 2005. Pero ¿qué había pasado en el ambiente en el 2005? En estos gráficos, este primer gráfico es el nivel del mar en el Perú, en las diferentes latitudes del Perú, desde el 4 hasta el 18. Entonces tenemos un nivel del mar que ha estado creciendo desde el 2007 hasta el 2017. O sea que hay un cambio, ¿no?, frente a nuestras costas. Y ese nivel del mar está muy relacionado a la temperatura. Y encontré un quiebre en esa serie de tiempo. Es decir, entre el 2000, vamos a poner acá, se pudo dividir esta serie de tiempo en dos periodos. Del 2005 al 2013 teníamos una temperatura y un nivel del mar menor, mientras que en 2013, bueno, finales del 2013 hasta el 2019, uno mayor. Analizando esos dos periodos, miré el nicho isotópico. Entonces es como los 4 grupos, acá son finos hembras, finos machos, machos chuscos y machos hembras, dónde es que, ¿no?, está el espacio isotópico que usa cada grupo, ¿no? Entonces la relación entre nitrógeno y carbono. Como podemos ver en ese primer periodo más frío, todos se sobrelapan bastante y están bastante cercanos. Pero en el siguiente periodo más cálido, todos se separan. Hay mayor distancia entre los centros de estas elipses. Entonces lo que se piensa de esto es que había un incremento en la segregación trófica. Cuando no hay tantos recursos o hay mayor competencia por recursos, cada uno se va a su esquina. Porque acá la hipótesis es que abundan los recursos y podemos compartir, ¿no?, entre los diferentes grupos. Pero acá hay más espacio entre eso, ¿no?, en la fase cálida. Ok. Y cerrando con broche de oro con los pingüinos, rompiendo tradiciones. Entonces,
Este de acá, esta historia es sobre la fenología en los pingüinos. Entonces, en San Juan, como les comenté, también hay una colonia importante de pingüinos de Humboldt, y se ve cuántos animales hay, cuándo anidan, cuándo están los pichones, cuándo se van, hacen la muda. Eso de ahí, cuándo ocurren los eventos importantes en el ciclo anual de la especie, se llama la fenología. Entonces, la fenología, los cambios en fenología, pueden dar también luces sobre qué cambios cómo una población, una especie está respondiendo a cambios climáticos. Por ejemplo, hay especies en los polos o las aves migratorias, ¿no? O sea, que por un cambio de clima, tienen que volar a otro hemisferio o buscar comida. Entonces, esta fenología suele ser bien marcada, por ejemplo, en aves en latitudes altas. Perdón, la muda, tengo que hablarles de la muda, disculpen por eso. Entonces, ¿qué pasa con los pingüinos y su fenología? Eso es, el pingüino de Humboldt en el Perú tiene un momento muy marcado en que muda sus plumas, que es entre enero y febrero. Entonces, en ese momento los pingüinos ayunan, están en tierra. Muchas veces le dicen que los pingüinos, la gente dice, oye, el pingüino está enfermo, ¿no? O los reportan como enfermos porque están horribles, con plumas marrones, muy desarreglados, ¿no? Y en ese momento están mudando las plumas y ayunan, y después con el plumaje nuevo, es como tener ya el wetsuit nuevo, se van a alimentarse y se hacen un viaje de alimentación grande o largo, el más largo que tienen en todo el año, y 15 días, 20 días. Nuestros pingüinos son engreídos porque siempre tienen la comida cerca, en la costa. En otras especies de pingüinos se dan mucho más tiempo. Pero luego regresan. La idea es que necesitan comer porque luego empieza la reproducción. Y la reproducción requiere una alta demanda energética. Entonces, la muda en muchas especies de pingüino es una respuesta a fotoperiodo en latitudes altas, ¿no? Los pingüinos que están en el Polo Sur, en Antártida o en islas subantárticas, la muda está muy alineada con el fotoperiodo. Sin embargo, en el Perú, en latitud 15, hay media hora, o sea, la hora de puesta de sol digamos, no, el fotoperiodo, el cambio de fotoperiodo es mínimo. Entonces, lo que se piensa con los pingüinos es que hay esa muda y esa fenología sigue otra señal, y es una señal más relacionada al alimento. Entonces, la disponibilidad de alimento es algo que podría estar desempeñando un papel más importante en la muda y cualquier tipo de efecto que eso puede tener en la reproducción. Igual en estos pingüinos como en los pingüinos de Galápagos. Ahí está mi. Bueno, entonces, vamos a terminar con esta historia. Entonces, en San Juan tenemos la monitoreo de los pingüinos de Humboldt. Se monitorean todo el año. Ahí se puede ver el número de pingüinos mudando, el número de nidos que tienen activos, nidos con adultos posados, es decir, individuos que ya están o con un huevo o con un pichón. Entonces, se toman estos datos todo el año, también para nuestras series de tiempo, y poder comparar entre años qué ha pasado. Y así es un poco el ciclo anual en los pingüinos, ¿no? Lo que ya les expliqué, esta es una gráfica, digamos, se arma una alta abundancia de animales durante la muda, luego hay como un espacio en que puede bajar hasta cero por ese viaje post-muda, y después hay 2 intentos reproductivos donde vemos más abundancia. Bueno, tomamos estos datos, porque ahorita no es tan importante, pero los datos de nidos activos, acá los podemos ver. Esta serie de acá va desde el 2010 hasta el 2022. Esos son los números de nidos activos. He puesto una raya horizontal en el 1000 para que vean un poco cómo ha ido variando, y como pueden ver, como que está bajando, ¿no? Está disminuyendo este número de animales reproduciéndose. Analizando esta serie de tiempo, se vio pues también un quiebre. Lo mismo, bueno, apliqué el tema de los 2 periodos de una manera rápida para saber qué estaba pasando actualmente, ¿no? Estos son los números de nidos activos o con adulto posado. Antes habían bastantes pingüinos, ahora hay muy pocos pingüinos. Y con eso, como ven, estas poblaciones están en un declive, tanto en sus números de nidos activos como de adultos posados.
estimé, digamos, las fechas. Este de acá, en este modelado, la primera curva roja es el periodo 1, en esa fase anterior cuando había una mayor abundancia, y esta de acá, la fase de menor abundancia. Entonces, lo que se ha encontrado es que hay una relación entre el número de animales que se están reproduciendo. La reproducción está ocurriendo hoy, 10 días después a lo que ha estado ocurriendo hace 12 años, y la muda está ocurriendo aproximadamente 15 días antes a lo que ocurría hace 10 o 12 años. Entonces, la fecha de pico de muda ahora es antes, ocurre en un rango más pequeño de días, está bien ajustadita y está más temprana, y la fecha de nidos con adultos posados es más tarde. ¿Pero qué significa todo eso, no? Este espacio es básicamente lo que se está alargando hoy. Si antes los pingüinos tenían un espacio acá bastante estable entre ese pico de muda y este momento de nidos activos, ahora esto acá se ha alargado. Es decir, están probablemente requiriendo más tiempo para poder alimentarse y empezar su reproducción. Están teniendo más problemas para conseguir el alimento y regresar, ¿no? Y esto está afectando el éxito reproductivo. Entonces, este año estamos justamente en estas charlas por este tema, ¿no? O sea, acá es una figura que muestra el niño 97-98 en junio, y este es el junio 2023, en que no solo tenemos el calor del niño, sino un contenido de calor en todo el mar. Los pingüinos este año no jamás llegaron a reproducirse. Habíamos visto esta demora en que estaban cada vez llegando a reproducir más tarde, pero este año a Punta San Juan no llegaron. Es el primer año en 40 años que han perdido una reproducción. El primer pico reproductivo es el más importante. Entonces, desde ya perdimos una cohorte. Entonces, este niño con cambio climático está generando bastante incertidumbre. Creo que los pingüinos son un gran portavoz de qué está pasando, y hay que escucharlos, ¿no? Entonces, somos testigos de las adaptaciones al cambio climático y el niño. Creo que hay que mirarlo. Y nada, esto es simplemente el resumen, ¿no? Digamos, disminuye la surgencia y cambia la disponibilidad de presas. Puede incrementar la competencia entre especies, incrementa la competencia con pesca, ¿no? Y disminuye el contenido nutricional de las presas tradicionales, lo cual, claro, puede interrumpir actividad reproductiva, incluso llevar a mortalidad. Entonces, recomendaciones, yo recomiendo las series de tiempo largas, creo que son claves para entender qué está pasando, y hay que buscar también hacer otras preguntas en qué pueden estar afectando los depredadores, y continuar con estos temas de monitoreo e investigación para dar las recomendaciones de manejo, ¿no? Para poder ayudar un poco a la presión que ya tienen encima estos depredadores, porque yo creo que hay algunas presiones adicionales que se pueden disminuir en momentos críticos, ¿no? Creo que ahí directamente el tema sería de la pesca. Cuando hace falta el alimento, quizás disminuir un poco la presión pesquera puede ser algo positivo para que tengan todavía alimento y poder llevar a cabo la reproducción, aunque sea la supervivencia. Y eso sería todo. Muchas gracias. Les pediría a Susana y a Yuri si pueden acompañarnos. Doctora, por favor. Tenemos tiempo para hacer preguntas. Si hay alguien en el público que desea hacer alguna pregunta. ¿Sí? ¿Por qué la costa no se calienta tan rápido y tan rápidamente? ¿Alguno de ustedes quisiera, Yuri? Los afloramientos se dan en aguas más costeras. Cuanto más profundo es, más difícil que los vientos generen, bueno, y las fuerzas de Coriolis que siempre están, pero ¿cómo se llama? La afección o ahí se me fue la palabra, bueno,
la influencia que tienen los vientos para generar la surgencia de aguas profundas es menor a más distancia en la costa, ¿no? Entonces, estas surgencias son las que hacen que siempre en la costa se mantenga un poco más fría, pero obviamente cuando uno de los motivos por los cuales se inicia el niño es que los vientos alisios que empujan la corriente del Perú se dispersan, pierden fuerza y por tanto los afloramientos también disminuyen, ¿no? Lo que ocurre es que la corriente corre de sur a norte paralela a la costa. Y el viento también corre así. Cuando estás cerca a la costa, lo que ocurre es que da la sensación de que la corriente se mueve hacia la costa porque las olas que vienen desde el sur empiezan como que a arrastrar la parte que está el continente y empiezan a girar, ¿no? Entonces, el viento, hay lugares, por ejemplo, como en Punta San Juan, que si tú estás al otro lado de la punta, el viento te viene del mar y obviamente si estás en el lado norte, pues te llega también el aire de tierra, ¿no? Entonces, pero si nosotros trazáramos una línea recta, el viento y la corriente se mueven más o menos paralelos, pero sí el viento entra a la costa, ¿no? Por eso, no sé si has visto las líneas de dunas que hay en la costa, en muchos sectores, pues estas ingresan y entran al desierto, pero es porque o sea, Chile es recto y el Perú está ya entrando hacia el oeste, ¿no? Entonces, estos vientos llegan a la costa peruana, se desvían, pero siempre hay un ingreso también hacia la costa, ¿no? ¿Habría alguna otra pregunta? Sí, gracias por la pregunta. Tenemos un artículo que sí habla justamente, no lo agregué, pero a ver, primero, no se puede colectar una feca sino más de un pingüino. Entonces, ese es el primer problema logístico, ¿no? Vamos a intentarlo, pero es un reto logístico. Pero se pueden hacer otros análisis que nos dan proxies sobre la dieta. Entonces, se ha hecho eso con isótopos estables con los pingüinos. Y se encontró que igual que en fases cálidas, lo que ellos hacen es que eh, abren el abanico y buscan más tipos de alimento. Entonces, ese nicho isotópico es mucho más amplio en comparación a los momentos que son más fríos. Entonces se ve que están buscando otras fuentes de alimento, ¿no? Ahora, cómo esas otras fuentes estén funcionando a nivel energético para poder producir los pichones, las puestas y todo, eso es una gran pregunta, ¿no? Y yo creo que hay individuos, porque hay algunos lugares, sabemos, donde está empezando ya una reproducción ahora de pingüinos, en algunos puntos de Perú, pero seguramente son individuos que están encontrando o quizás están adaptando, así como los zarcillos del grillo, ¿no? Están algunos individuos que están encontrando fuentes de alimento o lugares de centros de forrajeo de alimentación donde puedan hacer la reproducción, ¿no? Entonces, nada, bueno, de ahí les podemos alcanzar los links a las publicaciones para que lean más sobre ese tema. Gracias. Rodolfo. Una pregunta para ti. ¿Existe como una especie de contradicción entre unos datos y otros respecto a la dieta en los cálidos, los bigotes demostraban como una separación de todos los casos
En cambio, no eran las pesas que mostraban como que estaban poniendo los mismos, no, pero cuando ellos bajaban los pesas, estaban poniendo el mismo recurso en periodos cálidos. Entonces, ¿cuál es el cierto ahí? Yo me hubiera imaginado que era lo primero, o sea, que estaban alimentándose de cosas distintas, considerando que en periodos cálidos hay mayor diversidad de recursos, no en la medida tal vez para tener tanta abundancia de juegos marinos en poblaciones, pero sí diversidad. Sí, cada método tiene de hecho tiene una resolución diferente. Y en el tema de las fecas, lo que pasó ahí cuando lo que mostré es que ese parecido en esa fase cálida, lo que pasó ahí es que la múnida no estaba disponible o el chusco, o sea, el lobo chusco no la encontró en esas 2 temporadas. Entonces ahí se alimentaron de peces y peces muy parecidos, o sea, fue anchoveta y un poco de pejerrey y ahí se pareció mucho, mucho, mucho la dieta, ¿no? Entonces, si llegáramos a ese punto, digamos, en que ahorita, eso es bien interesante porque el chusco no siempre ha comido múnida. En registros antes del niño 97-98, lobo chusco tenía en su menú bastantes peces. Y luego hay un incremento de múnida en el litoral después de ese niño y es bien costera y a su suerte el lobo chusco ha sido muy plástico y ha podido aprovechar esta múnida. Cuando no está ese recurso, las abundancias se parecen muchísimo y realmente yo creo que podría ahí ser una fuente de competencia entre los dos, ¿no? Si están los dos, digamos, totalmente sobrelapados, parecían la misma especie, ¿no? Parecía la misma especie. Y a nivel isotópico, lo que estamos viendo es, bueno, es una vista mucho más amplia, ¿no? De señales isotópicas. Yo creo que ahí se están mezclando varias cosas, pero los grupos están más especializados en diferentes presas en ese periodo cálido, ¿no? Entonces sí, o sea, lo mismo pasa así con mi tesis, hay esa contradicción en el discurso, pero es porque cada método está mirando ventanas temporales y cosas diferentes, sí. Yo tengo una pregunta quizás para los tres. ¿Cómo hacer? Porque esto va a ser algo que probablemente se va a repetir en 5 años y ambos, y también la doctora trabaja en esto. ¿Cómo podemos compatibilizar el hecho de que somos un país que tenemos una flota pesquera enorme, que tenemos también tenemos pescadores? O sea, alguien tiene que responder, ¿ah? Pero porque además lo pusiste en tu lámina final. O sea, van a seguir habiendo los pescadores de orilla, digamos, los que están acá. Tenemos a los vikingos, que están ahí en la mitad, y tenemos las grandes flotas. Somos uno de los países que, si no el primero, el segundo en producción de harina de pescado. Entonces, ¿cómo vamos a compatibilizar esto, que es una actividad económica importante, con el cuidado de las zonas como Punta San Juan o lo que sucede en el norte? Es una pregunta, cualquiera lo puede responder, ¿ah? Y ahí voy a ser cortita, solo decir que, al menos desde el punto de vista de depredadores, yo pienso que se podría, o sea, yo pienso, pero obviamente va a haber una súper discusión con un montón de sectores, que hay unos momentos críticos de recuperación en que yo creo que si tenemos interés en seguir teniendo depredadores, porque son algo que nos importa por el turismo, por los servicios ecosistémicos que nos dan como país, deberíamos tener eso metido en la agenda a nivel de un manejo ecosistémico, sobre todo en momentos críticos cuando ellos necesitan recuperarse. Eso puede significar una menor cuota o áreas donde ya conocemos algunos puntos de alimentación, ¿no? Cuando ellos necesitan la energía en ese lugar, yo creo que algo se podría hacer en esas líneas. Sí. Bueno, desde el punto de vista ecológico, la pesquería de la anchoveta ha generado un drama bastante grande en el mar peruano, del cual no somos muy conscientes, porque en la actualidad se habla mucho de una pesca que es sostenible, ¿no? Y eso se demuestra porque seguimos pescando más o menos lo mismo cada año. Entonces, esa es un poco la justificación, ¿no? Esa mirada ecosistémica, como le dicen. Pero en realidad está eso bien en el título,
porque lo que se está haciendo es un manejo de un recurso para poder pescarlo hasta casi al límite, pero asegurándonos que los que quedan van a reproducirse y el próximo año vamos a tener la misma abundancia de pesca, ¿no? Entonces, si lo vemos así, es bien difícil saber, pues, y puede parecer que todo va muy bonito, que todo está muy bien, pero hay un dato que es sumamente interesante. Antes de la era industrial de la anchoveta, estamos hablando antes de los años 50, en lobos marinos no sé, porque no creo que nadie los evaluaba, pero sí se evaluaban las aves guaneras, porque las aves guaneras producen guano, caca, y es económicamente importante para el país. Y se hacían censos, y se tenía un aproximadamente 35 a 40 millones de aves guaneras en las islas y puntas del Perú. ¿Ok? Se inicia la era industrial y obviamente todas estas poblaciones empiezan a disminuir porque están llevándose parte de su alimento, ¿no? Incluso pues en los años 70 la pesquería fue tan brutal, esa idea de que el mar peruano es el más rico del mundo y se puede pescar todo lo que se quiera, pues se demostró que no es así, le cayó encima a un niño y chao, ¿no? Y de ahí las aves guaneras ya no se han vuelto a recuperar. En la actualidad tenemos alrededor de, antes de la gripe aviar entonces, y del niño, de 3 millones de aves guaneras en el Perú. Entonces estamos hablando, ya 3, 4 millones, vamos a ser buenas gentes, ¿no? Que solamente nos queda el 10% de las aves guaneras que había históricamente. Se presume que con la anchoveta pasa lo mismo. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahora, tenemos otros factores. La gripe aviar, que ya es un virus que está dando vueltas hace varios años en el mundo, llega acá en un momento que agarra pues bueno, de cambios importantes en el clima, se mata a buena parte de la población de los pelícanos, a los piqueros, de luego los guanayes, pero hasta ahora no he visto un informe que diga, esta es la población que había, esta es la población que nos queda, ¿no? Por gripe aviar, que era sumamente importante, pero que, o sea, se necesitan censos nacionales, no solamente un monitoreo en ciertos puntos, censos nacionales. Y era este enero, por decirlo, febrero, era un momento sumamente importante para hacer ese censo. ¿Por qué? Porque luego nos cae el calentamiento y se va la anchoveta. Entonces, los que ya se habían muerto por gripe aviar, pues ahora encontramos animales muertos por todas las playas y el gran misterio a dónde se fueron, por ejemplo, los lobos, supongo que estarán en el sur, porque no hay tantos muertos tampoco en las playas, ¿no? Algunos miles, pero no tantos. Entonces, entonces ya estamos viendo también un efecto que se juntan, pero todavía no sabemos qué va a pasar con este niño, ¿no? Está recién empezando. Recuerden que el 97, 98, el 97 hubo un poco de lluvias, así como ahora, pero el 98 se vino con todo. Ahora, lo que nos han mostrado acá, pues, es que se parecen mucho frente a la costa de Perú en el Pacífico, pero tenemos un mar súper caliente en todos lados. O sea, ¿qué es lo que le espera no solamente a la anchoveta, sino a la fauna que vive de la anchoveta? Y un sector pesquero, pues, que sigue insistiendo en que por ahí apareció un poquito de anchoveta, sí la podemos pescar. No, no la podemos, vamos a hacer pesca exploratoria, que es lo mismo, porque todo termina en la harina, pero es, bueno, vamos a matar lo que queda, ¿no? Entonces, mientras no cambiemos esa política de saquemos todo lo que se pueda o solamente nos interesa que la gallina siga poniendo huevitos para tener pollos el otro año, la cosa se pinta bien difícil, ¿no? Muchísimas gracias, Yuri y Susana, son los expertos. Yo solamente me gustaría aportar algo que he podido evidenciar de manera continua, porque tenemos tenemos un registro y un subregistro. El registro de las embarcaciones formales, el registro de todo aquello que paga un ticket, tiene un pase, etcétera, etcétera. Pero ¿qué está pasando con las embarcaciones que no están registradas, las llamadas vikingas?
¿no? Y que nosotros, por lo menos en el norte, donde tenemos una sede, vemos continuamente que van incrementándose y que no hay ninguna señal de que estas embarcaciones puedan ser, vayan reduciéndose, sino al contrario. Yo creo que mientras que esto siga ocurriendo en nuestras costas, esto va a tener un efecto negativo realmente sobre la reproducción, y no solamente de los peces, sino estamos hablando de muchas especies que nuestro país, de las que nuestro país depende mucho para la parte económica, ¿no? Y que creo que va a impactar en otros sectores, no necesariamente en pesca, sino también en sectores tan importantes como es la salud, la educación en nuestro país, ¿no? Entonces creo que tenemos que pensar un poco en esto, las autoridades tienen que empezar a ver, porque si tenemos ya en las embarcaciones un registro que muestra que hay una captura que bordea con el límite de la sobrevivencia de las especies, no tenemos este subregistro que realmente nos está dando otras cifras, ¿no? Y estamos pensando de que no hay una sostenibilidad, ¿no? Gracias, gracias. Un aporte a lo que comentó la doctora sobre las vikingas y estas embarcaciones que siguen creciendo. No sé si saben que desde el año 2014, justamente porque la flota pesquera artesanal y semi-industrial estaba creciendo mucho, se sacó una normativa por la cual se prohíbe construir una sola embarcación de estas características más en el Perú. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido? Como dice María, pues esta flota ha seguido continuando y casi se ha duplicado, ¿no? Entonces, y lo curioso es que muchas de estas tienen matrículas, son legales, y porque hay, o sea, con una sola matrícula hay 4 o 5 embarcaciones, y eso pues, ¿quién da las autorizaciones? De repente dicen, pobrecitos, no se enteran, no sé. Pero hay otro factor también de que hay muchas embarcaciones que tú le ves la matrícula, pero no tienen permiso de pesca, porque el Ministerio de la Producción detecta que estas embarcaciones no existían antes del 2014. ¿No? Entonces, lo que se ha hecho ahora con apoyo de varias ONGs es que se ha formalizado a gran parte del sector artesanal. Todos los que tienen sus embarcaciones legales, se les ha dado los permisos de pesca y los certificados de las embarcaciones, incluso sanitarios, etcétera, están oleados y sacramentados. Y hay un número de unas 2.000 embarcaciones, casi todas de gran tonelaje, ¿no? Hasta 32 toneladas de capacidad, que no han entrado porque son ilegales, no pueden demostrar la existencia de su embarcación. Entonces dice, sí, ahí está, sí, pero ¿cuándo las has construido? ¿Dónde has registrado? ¿En qué astillero? O sea, no existen, ¿no? Y es más, hay embarcaciones que ni siquiera existen en físico, pero que quieren también meterlas ahí justamente para luego construirlas, ¿no? Entonces, se ha estado viendo en las redes, pues, que un congresista está promoviendo, pues, que este proceso de formalización se amplíe, porque pobrecitos los pescadores artesanales no los podemos dejar sin trabajo, y obviamente sale un montón ahí de gorditos diciendo, sí, nosotros somos pescadores artesanales pobres, pero son en realidad toda una enorme mafia de astilleros para construir embarcaciones de manera ilegal que corrompen autoridades para legalizar algunas, pero hay todo o sea, no podemos, o sea, tenemos que saber estas cosas para cuando salgan las firmas y la opinión pública, pues no permitamos que ocurra la formalización de todas estas embarcaciones totalmente ilegales. Sí, gracias. Yo creo que también hay que repensar la normatividad
Ahora, la normatividad, porque, claro, tenemos vedas vinculadas a la reproducción, pero no hay una veda vinculada al cambio climático o más vinculada a la parte ambiental que de alguna manera proteja a los recursos. Y esto está cambiando mucho más rápido de lo que nuestras normativas están cambiando. Entonces, por eso, entonces, es más allá de poner solamente una temporada reproductiva, quizás hay que poner otro tipo de temporada reproductiva o espacios, como decías tú, de nursery o de forrajeo, que durante ciertas condiciones se transformen en lugares que no se pueda entrar, pero cuando esas condiciones desaparezcan, sí puedan entrar la pesca. Eso ni siquiera se discute, ¿no? Por lo menos no he escuchado ningún tipo de cosas. Por favor. Claro. Que lo escuchen tipo, autoridades, ¿no? Porque no es porque no queda ahí. Es muy evidente lo que está pasando. O sea, por el lado del cambio climático no vamos a poder hacer eso. Eso es algo muy grande. No somos los que nos contaminamos ni que más, pero a nivel de pesca o de formación de áreas protegidas y demás, sí se puede hacer algo de manera local, ¿no? En el país. Entonces, ¿qué opciones hay, María, por ejemplo, de que esto se pueda trasladar a este grupo? Se pueda trasladar a un escenario más que pueda ayudar realmente a Sí, precisamente uno de los objetivos que tuvo el hecho de hacer este ciclo de conferencias es pensando en llegar a las autoridades locales, regionales y nacionales, ¿no? Y todos aquellos que podrían tener algo que decir para cuidar nuestros recursos. Entonces, empezamos a discutir y a conversar de tener este ciclo de charlas, y yo creo que puede ser posible, porque si realmente hay la intención de tener una mejora, una sostenibilidad real, con mayúsculas y en negritas, como se dice, yo creo que todos debemos poner el hombro, ¿no? Y salir a conversar y a discutir estos temas. Y con esto no estamos diciendo nosotros ni promoviendo el hecho de prohibiciones exageradas, sino más bien tiene que haber un equilibrio, porque no solamente se trata de decir, ok, ahora yo ya no voy a tener permiso para pescar o para producir tal o cual cosa, sino decir, ok, ¿qué va a pasar si esto se vuelve una costumbre? Y cada vez ustedes han podido observar las diferencias en el calentamiento que hay a nivel de todos los océanos. Y luego eso ya, el hecho de no tener recursos para producción de alimento para las poblaciones va a ser muy, muy fuerte, y ya no va a haber muchas posibilidades de dar marcha atrás. Va a ser mucho más difícil salir de esa situación. Y es por eso que creo que todos debemos conversar respecto de esta situación, ver un aporte, ¿no? Y justamente una de las cosas, si me permites, Gabriela, me gustaría que cada uno de ustedes nos den 2 tips de qué podría hacerse ya desde el aspecto de la parte de no solamente de conservación, sino de ver cómo va evolucionando estos aspectos, ¿no? En el área que ustedes trabajan y de las cuales son expertos. Gracias. 2 tips cada uno o uno cada Se me ocurre uno, que se me ocurre uno inmediato que justamente para poder incidir de manera personal, ¿no? Ahorita hay una consulta para el área marina protegida, ¿no? O sea, imagínense que ahora para el área marina del mar Pacífico tropical, ya se está volviendo a evaluar todo el expediente, hay un momento de consulta y es importante que en las áreas marinas
no se permita, y lo que está en la mesa es la pesca industrial. Eso es lo que ahorita tendríamos todos que escribir algo, les podemos compartir el link y todo, porque ahorita los ministerios están recibiendo opinión, digamos, para decir que los ciudadanos, digamos, oye, sí, a mí me parece que no se debe hacer pesca industrial dentro del área marina protegida. Áreas marinas que se han estado trabajando e incentivando por años. Eso es algo que hoy podríamos hacer, ¿no? Y creo que estar atento a eso porque han habido... Bueno, se sabe igual la historia de la área marina protegida de la dorsal de Nazca, que fue aprobada, pero fue aprobada con pesquería industrial, ¿no? Dentro del área. Entonces, empiezan a perder el sentido las áreas marinas protegidas y vas a permitir la pesca industrial adentro, ¿no? Entonces creo que esos temas, al menos sí, a nivel como ciudadanos y personas naturales, es algo que deberíamos hacer y podríamos hacer hoy. Bueno, iba más o menos por la misma línea, pero yo preocupándome por tus lobitos, porque en el mar tropical, o sea, en la zona de transición tropical templada, ¿no? Que viene desde Puntillescas hasta Cabo Blanco más o menos, en esta zona todavía hay loberas, Isla Foca es la última lobera hacia el norte, una lobera de lobos chuscos importante, además de una pequeña colonia reproductiva de lobo fino, pero a diferencia de la duda que tienen los especialistas, yo estoy casi seguro que lo que pasa que el lobo fino peruano y el de Galápagos, tú lo ves y son casi idénticos, ¿no? Los de Galápagos un poquito más, como que más rubios, ¿no? Pero son muy parecidos. Esta colonia, o sea, de esta colonia hacia el norte siempre aparecen lobitos por la playa, lobitos finos, pero hacia el sur nunca, prácticamente hasta Lima, ¿no? Entonces, yo estoy casi seguro que son finos. Y por ahí han llegado algunos, de repente, también finos del sur, lo dudo, pero bueno, ese es otro tema. Pero el asunto es que estos son los últimos lobos. Más al norte, en la parte tropical, ya no hay colonias de lobos en el Perú, ¿no? En Ecuador ya son otras especies. Entonces, cuando pensamos en áreas naturales protegidas, usualmente pensamos en la costa, en la gran biodiversidad que hay ahí, peces, invertebrados, cómo ayuda un área natural protegida a los pobladores locales, ¿no? Porque son reservas nacionales, entonces se puede seguir haciendo pesca, pero tal vez limitando algunas artes que no son muy selectivas o evitando pescar especies que están amenazadas, ¿no? Esa es un poco la visión, pero lo que todavía no hemos hecho, y de alguna manera era una oportunidad, la dorsal de Nazca, era crear áreas marinas protegidas pelágicas, oceánicas, ¿no? Porque hay toda una comunidad biológica que vive ahí, que pueden ser migratorias, pero igual, si tú a un organismo le das pesca industrial, pero de alma, por todos lados, pues no tiene a dónde escapar. Pero si generas espacios donde ahí pesca industrial no hay, pues la misma anchoveta les aseguro que se van a dar cuenta que ahí no hay presión de pesca y van a ser zonas de alta abundancia y sobre todo lugares que es además uno de los fundamentos de las áreas naturales protegidas, lugares de dispersión de huevos y larvas, ¿no? Porque los reproductores van a crecer, van a reunirse, van a reproducirse felices sin el miedo de que les vayan a meter redes, y esto es lo que va a permitir que las pesquerías se mantengan, ¿no? Ahora, dile a la Sociedad Nacional de Pesquería que vamos a cerrar frente a San Juan porque es una zona importante donde más aves y lobos hay, que debería ser. Imagínense, pues, tienes la dorsal de Nazca al frente, Punta San Juan acá, y le haces un corredor pelágico donde en este lugar no haya pesca industrial. Saquen la mugre, la anchoveta en otros lados, pero aquí no. Les aseguro que eso no solamente ayuda a la anchoveta, sino a las poblaciones de lobos, aves guaneras, etcétera, ¿no? Entonces, pero el sector pesquero es muy fuerte. ¿Por qué la Reserva Nacional del Mar Tropical, ahora le dicen de Grau,
un poco raro que le pongan un nombre de un militar a un área protegida, pero bueno, para que los marinos estén contentos, supongo. Con tal que salga, como dice, pues le pongan el nombre que quieran, ¿no? Pero ¿por qué hasta ahora no sale? La primera propuesta para crear esta área se presentó en el año 2010, ¿no? En este caso eran dos expedientes. El mar tropical, que era el Ñuro y Punta Sal, y Isla Foca, que iba aparte porque es otro ecosistema, es una zona de transición, ¿no? Luego se juntan estos dos, se le agrega Banco de Máncora y se hace un solo paquete partido en 3 pedazos, ¿no? En todo, este ya es el quinto o el sexto proceso, o sea que llega, se revisa, llega a los ministros, y viene el ministro de Energía y Minas y dice no porque afecta los intereses de explotación de petróleo, y los presidentes pues dicen sí, no se molesten, ahí queda, ¿no? Entonces, ahora estamos en un nuevo proceso, ya se vio que hay algunas fallas en el expediente, pero ¿qué va a ocurrir? Nuevamente la voz que va a mandar es el de los industriales, ¿no? Porque igual, o sea, el crear un área marina con pesca industrial, sobre todo en el Banco de Máncora, porque ahí la pesca industrial, hay pesca industrial de atún con embarcaciones extranjeras que pescan atún acá, pero hay pesca de arrastre de merluza. Y la pesca de arrastre es lo más dañino e incompatible con la conservación. Pongan la malla y los protectores que quieran. El problema de la red de arrastre es que arrastra sobre el fondo. Puede ser que no tenga red, solamente la cadena arrastrando te mata todo, ¿no? Entonces, no puede crearse un área protegida, una más con pesca industrial dentro, ¿no? Y el segundo tip, para cumplir rapidito, es que debe hacerse un monitoreo no solamente de lo que es industrialmente importante, sino también para poder tener esta relación abundancia de anchoveta, poblaciones de aves guaneras y lobos marinos que son fáciles de evaluar, ahí están parados en las piedras, ¿no? Porque sería hermoso tener una evaluación de delfines, ¿no? Las poblaciones de delfines han disminuido de una manera dramática. Yo hace, no sé, 20 años, 30 años, cuando navegaba, por ejemplo, hacíamos a lobos de afuera, habían grupos de 4.000, 5.000 delfines. Era una cosa que todo el horizonte estaba lleno de delfines. Ahora uno se cruza con grupos de 200, 300, que uno dice, ay, ¿cuántos delfines? Pero es nada lo que había antes, y no sabemos nada, ¿no? Entonces, programa de monitoreo, por lo menos con aves guaneras, lobos a nivel nacional, y esto interpolarlo con las pesquerías, ¿no? Entonces, Sí, muchas gracias. Una cosita más, solamente también otra de las cosas que creo que es importante es la diversidad productiva. Yo creo que eso también, la parte de acuicultura, debería ser más estimulada, porque también eso ayudaría mucho a la conservación y a mejorar también la incorporación de nuevas especies o nuevos productos a la alimentación, ¿no?, de los habitantes. Yo creo que también eso sería muy, muy necesario. Yo le Gracias. sumo una más, el turismo, la biodiversidad, los países que utilizan la biodiversidad para el turismo finalmente revierten y es mucho, mucho más rentable que la pesca. Pero bueno, son países más avanzados. Nada, agradecerles a todos y tenemos que dar por terminado ya este primer conversatorio. Como ya dijimos, este es un ciclo de charlas que esta es la primera, vamos a repetir una serie de otras. También les pediría tanto a Susana como a Yuri como a la doctora tomarse una foto y invitarlos para el próximo conversatorio. No tengo aquí la fecha, me imagino que les llegará más adelante. Y gracias a todos por estar el día de hoy.